Hola nuevamente y saludos cálidos a todos los oyentes de Panorama de Noticias de La Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de la cosecha narrativa de mi país natal, Xeretamí, Paraguay, corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula Hipólito el Yaguareté y es de María Eugenia Yegros, descendiente directa de los hermanos Fulgencio Yegros y Antonio Tomás Anastasio Yegros, próceres de la independencia del Paraguay, y compiladora con otros descendientes de héroes de la patria del libro Descendientes de los Próceres de Mayo, Semblanzas Familiares, publicado en 2013, pero iniciado en 2011 en el contexto de la conmemoración del bicentenario de la independencia. La obra, cuyo diseño de tapa es el de María Eugenia, incluye un texto de la autora sobre su antepasado directo, el capitán Antonio Tomás Yegros. Más recientemente, en 2015, ella es distinguida por el FONDEC al ser elegida para realizar una exposición individual de sus obras pictóricas en la Secretaría Nacional de Turismo. Y dirigiendo la atención al cuento de hoy, Hipólito el Yaguareté es uno de los 40 textos de poesía y prosa incluidos en Memorias y Escritos de Verano, la nueva antología de escritoras paraguayas asociadas, recientemente presentada en Asunción y publicada por Editorial Rosalba. Contado en tercera persona por un narrador omnisciente, este relato se sitúa en un pequeño pueblo pobre y aislado en medio de los montes del Baracayú. El argumento gira en torno al personaje indicado en el título, Hipólito el Yaguareté, único maestro de la precaria escuelita de un solo salón de clases, que funcionaba bajo los árboles para poder ubicar en 3 grupos a los niños de los 3 niveles que enseñaba, primero, segundo y tercer grados. Allí, en ese escenario lejano y olvidado de todos, aparece un día alguien que sería decisivo para la suerte del maestro y de sus alumnos. Y su presencia produce algo inesperado, una transformación que convierte el arranque descriptivo y realista del relato en un cuento fantástico. Y aquí paro yo y doy la palabra a que la misma autora nos hable de algunos aspectos significativos de su narración. Cuando le pregunté a María Eugenia si quería compartir algo del origen de este relato, en particular sobre el cómo, cuándo, dónde nació Hipólito el Yaguareté, aquí van sus respuestas y las cito textualmente. Es un cuento fantástico que nace de mi imaginación, inspirado en las selvas paraguayas y las escuelas rurales muy carentes, con niños que no pueden acceder a una digna educación. Y agregó que lo empezó a escribir hace unos años en Asunción, corrigiendo y puliendo varias veces para expresar algo de una manera diferente. Fin de esta cita. Con respecto a si lo escribió con algún propósito en mente, me dijo, y nuevamente aquí van sus palabras textuales. Mi propósito fue contar sobre la educación muy abandonada en Paraguay y decirles a niños y adolescentes la importancia de recibir una educación escolar.
En relación al porqué del título, me contestó que, y otra vez la cito, palabra por palabra. El título lo pensé basado en la trama del cuento, el cual es muy imaginativo y sorprendente. Elegí el yaguareté por ser el animal más fuerte y sagaz de nuestras selvas. Final de la cita. Finalmente le pregunté también que si estuviera en mi lugar haciendo la presentación de su propio cuento, ¿qué le gustaría compartir con los oyentes? Agregar tal vez algo relacionado con Hipólito el Yaguareté. Y aquí va su respuesta, sus palabras. Este cuento refleja la corrupción política y la injusticia reinante, como también la sed de saber y aprender de nuestro pueblo. Transcurre en las tupidas selvas del Baracayú, donde todavía tenemos cerrados montes, sin rutas modernas, y la gente convive con todo tipo de animales silvestres. Fin de las citas. En fin, creo que con estos comentarios, en particular los de la misma María Eugenia, ya los puedo dejar con el audio número 2 para que escuchen y disfruten de su cuento Hipólito el Yaguareté. Y aquí va el cuento de María Eugenia Yegros, titulado Hipólito el Yaguareté. Hipólito se llamaba el maestro de la escuelita rural en aquel pequeño poblado agonizante, anclado en los montes del Baracayú, donde los días, semejantes unos a otros, arrastraban noches y amaneceres con pegajoso y soñoliento ir y venir de soles y lunas. La escasez envolvía a este pueblo, que permanente sopor aceptaba resignado su suerte. La escuelita de una sola aula era el recinto precario donde Hipólito ingeniosamente impartía sus enseñanzas, debiendo ubicarse bajo los árboles, donde saboreaban con sus alumnos el frescor y aroma de la selva que rodeaba todo el lugar. Los niños llegaban al alba, al unísono con el sol, cuya fuerza asomaba pintando ardientes colores en el cielo de este remoto paraje. Llegaban a caballo o caminando varios kilómetros para asistir a la escuela, esperanza de algún progreso según sus padres. Unos con guardapolvos blancos, otros con raídas ropitas rescatadas por sus madres o heredadas de algún pariente mayor. Todos descalzos, pero limpios, con prolijos cuadernos dentro de bolsitas colgadas de sus pequeñas espaldas. Hipólito se multiplicaba como granos de flor de coco, enseñando a sus pasivos alumnos el grado que les correspondía, ubicando el sitio del primero, segundo y tercer grado, pero el vacío en los siguientes, pues ya ningún alumno asistía a los grados superiores. Debían ayudar a sus padres en la chacra, en el corral y en diferentes trabajos del campo, no pudiendo retornar a la escuela. Ese día, al mediar la mañana, inesperadamente y ante la asombrada mirada de los niños, llegó un vehículo envuelto en una nube de polvo levantada del sendero arenoso que conducía a la escuelita. Semejaba un tifón arremetiendo contra sus víctimas. Los niños, curiosos, rodearon a los visitantes, posando sus manitas de gorriones en el brillante transporte, escribiendo sus nombres, hace poco aprendidos, sobre el polvo rojo que lo cubría completamente. Los visitantes entregaron a Hipólito
una notificación escueta y fría, donde sin explicación alguna lo retiraban de su apostolado de maestro rural. Hacía poco tiempo se habían realizado elecciones de gobernador, debiendo ubicar a todos sus asistentes políticos que lo habían apoyado, reemplazando al maestro ad honorem por un hombre recién llegado al pueblo de la misma línea política del nuevo gobernador, pero ya contando con el rubro tiempo ha solicitado para el maestro de escuela y nunca obtenido. Hipólito, sin filiación alguna a ningún sector político, solo dedicado a la enseñanza con empeño y laboriosidad, quedó impactado ante tanta indiferencia a los años invertidos en su sacrificada tarea. Sintiendo tristeza y dolor, con la nota en la mano, se adentró lentamente en los montes profundos que rodeaban la escuela. Los niños lo siguieron, viendo con sorpresa la transformación del maestro en un yaguareté herido, que se tendió al suelo esperando la muerte. La noticia recibida fue un dardo envenenado que le robaba vida. Miedosos y con sigilo, los niños, acercándose al enorme temible animal, descubrieron su mansedumbre debilidad. Ante el temor que muriese, retornaron una y otra vez, alimentando al yaguareté herido, esperando sanar su herida. La escuela quedó desierta sin vida. Ningún niño retornó a clases. Todos ellos acudían a la selva en busca de Hipólito Yaguareté. Lo llamaban a gritos: «Maestro, maestro Hipólito», hasta que éste aparecía lentamente con paso cansino, a contarles extrañas y antiguas historias de los bravos animales de la selva, que se convertían en hombres por amor a la humanidad, con el fin de ayudarlos y protegerlos. Continuó Hipólito medio hombre, medio yaguareté, reponiéndose lentamente, iniciando su transformación con la cabeza y el torso, dando esperanza a los niños de recuperar al maestro. No obstante de estar fragmentado, inició sus clases con los niños de la escuelita, desarrollándolas en las profundidades de la selva, donde nadie acudiría a molestarlos. El yaguareté lentamente fue recuperando su forma humana, transformándose en Hipólito, el maestro que los niños amaban. Ellos lo habían seguido hasta las profundidades de la selva para sanar sus heridas, cuidarlo y alimentarlo, como él haría con ellos en su vida de hombre. La escuela quedó desierta, pero los montes que la rodeaban se llenaron de alegres sonidos, con los niños cantando historias del maestro Hipólito, el yaguareté que un día se convirtió en humano para enseñar a los niños el amor y respeto entre todos. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para María Eugenia Yegros. Nació en Asunción en 1949. Narradora y pintora. Aunque de profesión arquitecta por la Universidad Nacional de Asunción, se dedica también al arte y la literatura desde muy joven. Miembro de Escritoras Paraguayas Asociadas, integrante del taller Cuento Breve, iniciado por el profesor Hugo Rodríguez Alcalá en 1983, y del taller literario del Club Centenario, María Eugenia Yegros es autora hasta la fecha de 2 libros publicados: Humo, Miel y Caá, de 2014,
colección de cuentos y pinturas con temática indígena guaraní. Y el Club 05 en la década del 60 de 2016, su primera novela. Tiene además textos incluidos en libros colectivos y antologías literarias locales, tales como Descendientes de los Próceres de Mayo, Semblanzas Familiares, de 2011, Y siguen los cuentos, de 2012, Cuentos Nuestros para Ustedes, de 2015, Historias en Cuarentena, de 2020, Diciembre 2020, Navidad, de 2020, Madre, de 2021, y 2 antologías de escritoras paraguayas asociadas, Memorias y Escritos de Primavera, de 2021, y Memorias y Escritos de Verano, de 2022.